Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a clase de historia. Estamos en segundo de la ESO, estamos en la Edad Media. Y en estos vídeos, vamos a hacer dos vídeos, este es el primero, vamos a hacer un pequeño repaso del Imperio Carolingio y el nacimiento del feudalismo. Entonces, para empezar, vamos a irnos otra vez un poquito atrás en el tiempo, vamos a viajar hasta el 476. ¿Qué pasó en el 476? ¿Alguien se acuerda? Sí, cae el Imperio Romano. Ya sabéis que fue un proceso, pero podemos señalar ese año como el inicio de la Edad Media. ¿Y qué pasó? Que el Imperio Romano de Occidente, no olvidéis que se había dividido en el 395 el imperio, y el Imperio de Oriente, después conocido como Imperio Bizantino, siguió, y eso ya lo hemos estudiado, y en el momento que estamos estudiando este tema está existiendo el Imperio Bizantino también, ¿vale? Bueno, pues la mayor parte de Europa quedó dividida en diferentes reinos. ¿Reinos controlados por quién? Por esas tribus germánicas que venían del norte de Europa, de por aquí, y se fueron asentando en toda la zona que había sido antes el Imperio Romano. Es decir, ocuparon el territorio que había dejado libre el Imperio Romano. Y de estos reinos nosotros ya hemos estudiado el reino visigodo en la península ibérica como antecedente nuestro, y ahora vamos a estudiar el siguiente reino muy importante de Europa, que va a ser el reino de los francos. Ya sabéis que los francos eran una tribu que venía del norte de Europa también y que tuvo problemas con los visigodos, y tras una batalla, la batalla de Boye, ya los visigodos se asientan totalmente en la península ibérica y le dejan todo lo que había sido la Galia, la provincia de la Galia, lo que hoy en día conocemos más o menos como Francia, la Galia romana, se la dejan a los francos. Y surge el reino de los francos. La dinastía, es decir, la familia real más importante de toda ella, va a ser la merovingia. Recordar que los reyes germánicos se elegían por elección, es decir, no era un cargo hereditario, aunque con el tiempo pasó a ser una monarquía, como todos conocemos hoy en día, hereditaria. Y de todos sus reyes destaca Clodoveo. Los reyes francos hicieron tope a los musulmanes que venían por la península y fueron muy importantes. Pero a partir de Clodoveo, sus sucesores pues empezaron a ser como reyes vagos, ¿no? Reyes holgazanes, y empezaron a dejar la política y el gobierno del reino en manos de funcionarios de su confianza. Eran como unos primeros ministros, como unos válidos que después veremos, porque vosotros todavía no lo habéis visto en los austres españoles, es decir, gente de su confianza que gobernaba en vez de ellos. Y son los llamados mayordomos de palacio. Entre los que destacó uno, Carlos Martel, que va a ser el iniciador de una dinastía que se va a llamar carolingia por su nombre, Carlos. Recordar que Carolina es el femenino de Carlos. ¿Y por qué sobre todo conocido hemos dicho Carlos Martel? Porque en el 732, en una batalla que se dio en Poitiers, que es una ciudad francesa, frenó a los musulmanes que venían desde la península ibérica. Recordar que el reino visigodo termina porque la península ibérica es invadida por los musulmanes. Ellos siguen avanzando, pero Carlos Martel llegó a pararlos en la batalla de Poitiers en el 732 y ya se quedaron en la península ibérica hasta, ya también lo hemos visto, hasta 1492 en una parte, claro, no toda la península. Y a partir de ese momento se le empieza a llamar Martel, que es el martillo de los musulmanes. Hemos dicho que Carlos Martel inicia una dinastía que va a ser muy importante y es la protagonista de nuestro tema. El hijo de Carlos Martel, ya sabéis que Carlos Martel no es rey, es mayordomo de palacio, es decir, esos funcionarios que ejercían el poder en lugar del rey, que se dedicaba a cazar y a tener una buena vida. Pues el hijo de Carlos Martel, llamado Pipino el Breve, no Pepino, recordad, no Pepino, Pipino, oye, que el nombre se ve que sería súper común en aquella época. Y el Breve porque era muy bajito, unos 30 y tantos. Adquirió tanto poder y tanto prestigio que este sí se convierte en rey, es decir, destrona ya a los merovingios y se queda él con el rey, pero él, con el reino. Pero él es un rey franco, él sigue siendo de la tribu de los francos, pero ya asentados en la Galia durante unos cuantos siglos. Y tras su muerte, tras la muerte de Pipino, llega el prota de nuestra historia en este tema, que es su hijo Carlos Magno. Carlos el Grande. Primero era Carlos normal y después ya le llamaron Magno por la importancia que tuvo. No es que se llamara Carlos Magno, Magno de apellido, ¿vale?
que consiguió ampliar el reino gracias a sus grandes conquistas y que fue coronado por el emperador en el año 800, en el día de Navidad. Y así nacía lo que era el Imperio Carolingio, que vamos a ver aquí un poquito, a ver si se ve bien, que como veis es todo esto más o menos de aquí. Como veis, mucho territorio, por eso llamamos un imperio. Y aquí lo tenéis en un cuadro de época, evidentemente. No existe la fotografía, no sabemos cómo era exactamente, aunque ya hemos visto en clase algunas biografías, por lo menos descripciones físicas de él, pero este es un cuadro conmemorativo. El Imperio Carolingio. ¿Cómo va a gobernar y cómo va a administrar su imperio Carlomagno? Bueno, pues lo que va a hacer primero una división territorial. Igual que España está dividida en comunidades autónomas y provincias, él va a hacer una especie de provincia y los va a llamar condados. Estos condados van a estar gobernados por un conde. Y después también va a tener las marcas. ¿Qué son las marcas? Las marcas son unas divisiones territoriales que va a poner en la frontera para defenderse. Van a ser como una especie de estados tapón, en el sentido de que están muy fortificadas, tienen ejército y en cuanto llegue cualquier ataque son la primera línea que se van a encontrar y sirven para avisar al resto de que tienen un problema y para intentar taponar y que no pase de ahí el ataque. En este mapa que hemos visto algunas marcas. ¿Ves? Marca hispánica, lo que después dará lugar a Cataluña. Aquí tenemos otra que dará lugar a Austria. Aquí tenemos otra, ¿vale? Seguimos con nuestra división. Las marcas van a estar gobernadas por marqueses. Y todos van a estar vigilados por una serie de funcionarios, de inspectores, que van a ir por todo el imperio vigilando de que las órdenes de Carlomagno se cumplan. Estos son los Missi Dominici. Bueno, ya sabéis que a mí me sale decirlo así, Missi Dominici, los Missi Dominici. Missi Dominici. Y va a poner su capital en Aquisgrán, que además va a ser una ciudad con una gran importancia cultural, va a ser una gran escuela, va a ser un conjunto palatino de palacios muy importante Aquisgrán. Y una de las bases que va a tener este imperio es que intentan reconstruir el pasado imperio romano, ¿no? La idea de que volver al esplendor del imperio romano está siempre como en estas tribus, en el sentido de estos reinos, con el sentido de que son herederas, ¿no? Lo que ocurre es que nunca va a conseguir llegar, primero porque las ciudades, por ejemplo, prácticamente no existen, el comercio tiene muy poca importancia, todo lo contrario que en Roma, y van a estar siempre en guerra y en lucha, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a la siguiente característica, que es que el reino de Carlomagno, o imperio Carlomagno, que él reina desde el 768 hasta el 814, del 800 al 814 es cuando es emperador. Va a convertir su reino en una poderosa máquina de guerra, porque hemos dicho que su importancia va a estar en las conquistas militares y territoriales que va a tener. ¿Y cómo lo consigue? Bueno, lo primero que llama la atención es que él no tiene ejército, no tiene un ejército a su servicio propiamente dicho, un ejército profesional. En su lugar, ¿qué hace? Pues que los propietarios de las tierras de cultivo, las tierras que ya sabéis que la agricultura realmente es la base de la economía de esta época y durante toda la Edad Media, deben aprender a luchar y deben acudir a la llamada del rey cuando éste lo solicita. Cuando hay un momento de peligro o hoy hay una amenaza, el rey Carlomagno llama a estos propietarios que van él y sus siervos, es decir, sus trabajadores y la gente que vive en sus tierras también van. ¿Y a cambio qué reciben estos guerreros? Bueno, pues lo que van a recibir va a ser la recompensa, que es el botín de guerra. Es decir, aquello que se le quita al vencido. Ya sea, hoy he puesto, ojo, oro, oro, joyas, tierras de cultivo, es decir, como se amplía el territorio, te doy otro trocito a ti. Y esto al final es de lo que se beneficia y por eso, recordar, es oro, ¿no? A lo mejor hay algún oro de ojo, un ojo de oro, perdón, pero es oro. No me había dado cuenta. ¿Y
qué pasa tras Carlomagno? Porque hemos dicho que Carlomagno muere en 1814. Bueno, pues tras su muerte le sucede su hijo, que es Luis el Piadoso, y ya Luis el Piadoso, el hijo de Carlomagno, empieza a tener problemas. Y a la muerte de Luis, divide el imperio en tres, entre los tres hijos que tiene, es decir, los tres nietos de Carlomagno. Y esto se fija en un tratado que es el Tratado de Verdún. Y estos tres sucesores, que ya termina el imperio porque lo hemos dividido, se van a enfrentar a dos grandes problemas principalmente. Y es que tenemos una segunda oleada de invasiones. Y la primera oleada de invasión habían sido los pueblos germánicos que terminan con el Imperio Romano. A lo largo de todo el siglo IX va a haber una serie de oleadas de pueblos, unos del norte como los vikingos, otros del norte de África que son piratas, y los magiares que vienen de la estepa rusa, las zonas de los Urales, que se van a implantar después, se van a quedar y van a fundar lo que es el reino de Hungría. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, pues que ya las guerras no van a ser guerras de conquista, sino van a ser guerras de defensa. ¿Por qué? Porque están siendo atacados por estos pueblos y se está creando un clima de gran inseguridad en todo el territorio. Y tenemos un problema, porque como hemos dicho que Carlomagno había conseguido que los propietarios de las tierras fueran a luchar por él, lo había conseguido gracias a que le daba parte del botín de guerra que ganaban. Ahora, como ya no se gana, porque lo único que hacen es defender e intentar que no le quiten a ellos el territorio, pues no pueden, sufren una incapacidad de reunir ese botín de guerra. ¿Y qué se le ocurre para continuar con el apoyo de los nobles de estos guerreros? Bueno, pues le van a empezar a ceder sus propias tierras, las propias tierras del rey le van a ceder, y también les van a dar privilegios, que como que en sus territorios creen sus propias leyes, no paguen impuestos, etc. Lo que ocurre es que eso lo que va a conseguir es que poco a poco los nobles sean muy importantes, porque van teniendo una serie de poder y de territorio a costa de lo que tenía el rey. Y de ahí ya veremos que es por lo que surge también el feudalismo posteriormente. Bueno, pues esta es la primera parte del tema. Espero que os sirva de repaso, que le deis una vuelta y ya sabéis, la próxima, más y mejor.